Bueno, bueno, empezamos porque ya tenemos aquí asistentes. Muchas gracias por asistir a esta segunda mesa. Y nada, empezamos. Voy a presentar, como he hecho anteriormente, pero para los que habéis venido ahora, pues a Jordi Serrano, de Vaiva, a Pedro Gogorza, de Ansel Lengting, y a Pere Sorella, de Circutor. Entonces vamos a tener una intervención de 15 minutos aproximadamente, tampoco, un poquito más quizás, porque luego detrás de esta actividad no hay otra, entonces podemos ir un poquito más tranquilos en ese sentido, y luego haremos un turno de preguntas para el público. Yo creo que ellos nos van a aportar en esta ronda de soluciones avanzadas que podemos adaptar al sistema eléctrico a través del autoconsumo individual o colectivo. Creo que tienen mucho de qué hablar. Y bueno, y además un tema principal, ¿no? Vamos a empezar con un tema principal que es la generación, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Jordi, cuando quieras, tú ya es la palabra. Muy bien, muchas gracias. Sí. No sé si sale la presentación. Sí. ¿Sí? Ahora mismo. Bueno, buenas tardes. Soy Jordi Serrano, trabajo para Vaiva. Es una empresa fundada en el año 1923, o sea, en 1823, o sea, ahora hacemos 100 años. En definitiva, 1923, lo he dicho bien. Lo que pasa es que originalmente viene de las cooperativas agrícolas de Baviera, o sea, las cooperativas agrícolas de Baviera se unieron y decidieron los problemas que tenían en el tema de agricultura, en el tema de energía, en el tema de construcción, y dijeron montar una empresa que tuviera estas tres brancas, estas tres importantes, y las siguen manteniendo, ¿no? Es una empresa que en renovables lleva menos años, empezó más o menos en el año 2008 en el tema de la distribución fotovoltaica, pero realizamos también proyectos grandes, de grandes proyectos como el que hicimos en Sevilla de 150 megavatios, proyectos que hemos hecho en Granada también de más de 50 megavatios, y realizamos el mantenimiento de estas instalaciones, tanto de parques eólicos como de parques fotovoltaicos. Yo en la división que estoy es en la de distribución, es decir, que nosotros distribuimos material a instaladores electricistas, que al final son los que mueven todo el sector del autoconsumo en nuestro país y en toda Europa. Bueno, esta no es la presentación que te pasé, por eso la última, ¿eh? No sé, ¿empezasteis una? No, segunda, ¿esta es la segunda? No la he puesto, pero es igual, no me hace falta la presentación. En definitiva, nosotros lo que hacemos es dar un servicio al instalador electricista. O sea, tenemos un software de cálculo donde la gente puede calcular la estructura, que es una parte importante del sistema fotovoltaico. Por ejemplo, aquí detrás veis una estructura en fachada. Es una estructura que se puede poner en cualquier fachada mitjanera de Barcelona o de cualquier ciudad, donde aprovechar una zona, una fachada este o una fachada oeste, que produce incluso más energía que una instalación bien orientada en una ciudad como Múnich, ¿no? O sea que, en definitiva, aprovechar las fachadas de una ciudad o las fachadas de un edificio, eso permite integración arquitectónica visualmente interesante, y además produce energía suficiente para autoabastecer muchas veces la misma vivienda, ¿no? ¿Me permites un inciso? En el caso de Barcelona, Madrid, ciudades grandes, donde la superficie horizontal disponible es limitada, esto puede ser un buen complemento, ¿no? Sí, evidentemente. Esto y el tema de aparcamientos de vehículos eléctricos, el tema de aparcamientos públicos, donde puedes poner encima de las pérgolas la utilización. Nosotros también estamos haciendo proyectos ya un poco más allá, que serían lugares flotantes en lagos, en mares, donde se puede poner fotovoltaica flotante, pero sería un paso más allá. Al final la superficie disponible es un activo, ¿eh? Es importante. Sí. A nivel de Barcelona, lo que tenemos la oficina en Barcelona y tenemos el almacén muy cerca de Barcelona, en Subirats, y somos ahora mismo 43 empleados. Estamos moviendo más de 300 megavatios de suministro de módulos fotovoltaicos y más de 500 megavatios de inversores. O sea, es una cifra realmente interesante para un mercado de Iberia y Portugal, ¿no? En marcas, trabajamos con primeras marcas. Es un tema importante que aquí en la feria he visto, además. Yo llevo más de 30 años en el sector fotovoltaico y me suenan bastantes marcas. Entonces, hay gente que utiliza marcas más exóticas debido a la manca de suministro, a la falta de suministro del sector. Yo creo que a veces vale la pena esperarse a que haya esa disponibilidad de material y no utilizar marcas que nos crean una cierta incertidumbre en la garantía, porque
Inversores, hay inversores, la mayoría son buenos, pero el servicio técnico es muy importante. Entonces, si detrás de esa marca no hay un servicio técnico que puedas llamar por un problema o por una puesta en marcha que tengas dudosa, nosotros tenemos servicio técnico, pero las marcas deben de tenerlo. Y a veces con este momento en el que ha habido una falta de suministro, han habido marcas de nombres más desconocidos y que probablemente sea una tecnología buena también, pero que no hay detrás un servicio técnico, ¿no? Entonces trabajamos con primeras marcas en módulos, en inversores también, inversores que la diferencia que ha salido más novedad ahora es el tema de inversores híbridos, es decir, inversores que permiten conectar baterías, que igual en el momento en que tú lo montas no necesitas una acumulación, pero que luego a posteriori necesitarás una acumulación. Con el autoconsumo puedes vender excedentes, sin excedentes, y con la batería te autogestionas tú la propia energía. Entonces, importante pensar que el inversor pueda ser híbrido o pueda incorporar una batería posterior. También suministramos puntos de recarga de vehículo eléctrico, pero muchos de los fabricantes de inversores ya disponen de cargadores de vehículo eléctrico, en el cual los excedentes de esa energía que no puedes acumular o no quieres vender, lo podrías desviar al vehículo eléctrico. Una parte importante, no se parecen nada a las transparencias porque no tiene nada que ver con lo que te envié en el último momento, pero no pasa nada. Una parte importante del sector fotovoltaico es el tema logístico. O sea, nosotros tenemos el almacén en Subirats, pero hay que entregar el material a la obra. Entonces, el material, las placas fotovoltaicas son muy sensibles. Son placas que miden ahora mismo entre un metro de ancho por 2 metros de largo. Entonces, romper una placa es muy fácil. Los que montáis lo sabéis. Y en el transporte se rompen muchas. Con lo cual, un tema importante es la logística, el transporte de ese material, porque aunque físicamente parece que no esté roto, luego con una termografía puedes detectar que ese módulo está estropeado, con lo cual montarías una instalación de mala calidad. Entonces, el embalaje de esos módulos, el tratamiento en el almacén también es importante y los distribuidores, de cara al servicio al instalador, también lo hacemos, ¿no? La parte de la estructura, como os comentaba, para mí es una de las más importantes ahora mismo porque, como comentábamos, no solo se puede poner en tejados, se puede poner en otros sitios, en lugares más inclinados, en pérgolas, y la estructura te debe dar una cierta solidez, ¿no? La solución de la estructura, y en ese tema nosotros os calculamos a los instaladores la estructura necesaria, los elementos necesarios para que no salgan volando, ¿no? El peor problema que tendríamos en la fotovoltaica es una mala integración visual y que luego que alguna de estas placas salga volando. Pensad que son placas de 2 metros por 1 metro. En nuestro país se puede instalar en cubiertas, subir a la cubierta con un material de 2 metros por 1 metro sin problema. En Alemania no, está prohibido por un tema de seguridad y salud en el trabajo. Por eso recomendamos placas más pequeñas, de 400 vatios, máximo para residencial. Aunque así es, aquí en España es mucho caballo grande, ande no ande, con lo cual hay que vigilar que en las cubiertas de residencial se monten placas de un tamaño más adecuado, ¿no? Luego, para facilitar el tema de la compra de material y la disponibilidad, lo que hemos montado es un servicio de página web donde vosotros podéis entrar y ver la disponibilidad, la ficha técnica del material y comprarlo en cualquier momento, ¿no? Y hacemos unas formaciones específicas de cada producto. Si los instaladores de hoy en día se leyeran los manuales antes de montar las cosas, sería un paso importante. Porque yo creo que la mayoría de gente que hemos montado, y yo me incluyo, a veces abres la caja, no te lees el manual y quieres montar. Entonces, en una instalación fotovoltaica se debe leer uno el manual primero. Es un equipo que trabaja en corriente continua a altos voltajes, en corriente alterna, y necesitas leerte ese manual y cumplir con la normativa. Nosotros hacemos formaciones y tenemos todas las formaciones filmadas, grabadas, para que la gente las pueda ver y ver antes de ir a la obra, antes de ponerse a montar, que pueda estudiar un poco cada producto. En los inversores también es importante decir que una manera de escoger un inversor es que pueda funcionar con optimizadores y sin optimizadores. El tema de las sombras, en algunos paneles que le toca sombra, hoy en día se puede poner un optimizador o un microinversor. Un microinversor que va placa a placa y genera la energía corriente alterna módulo a módulo. Hay soluciones tecnológicas para todo. Y el otro punto importante en este mercado es la posibilidad de programar las entregas. Es decir, si hacéis instalaciones, como mínimo sepáis cuántos inversores, cuántas placas vais a utilizar los próximos meses, a fin de programar esas entregas y tener disponibilidad. En el mercado, en el sur de Europa, hay mucha dificultad de encontrar material, de inversores sobre todo.
Con lo cual, si programáis un poco la instalación, podemos suministraros material a tiempo. Si no, ahora mismo cualquier cliente final que quiera una instalación, se le dice, no, el mes que viene te lo puedo montar. Y es mentira porque disponibilidad de inversores no existe, con lo cual tienes que hacer una previsión de compra importante. Si haces la previsión de compra importante a largo plazo, podemos suministraros material. Bueno, yo por ahora... Perfecto. No, perfecto. Ajustado a tiempo, perfecto, y no sé lo que ha pasado con las transparencias. No sé, ha sido otra, he puesto otra presentación. De todas maneras, si no hubieras hecho ni se hubiera notado porque lo has hecho perfecto. Disculpa si hemos tenido un error en ese sentido. Bueno, Pedro, pues ahora tú nos vas a hablar de la iluminación, que es una de las partes visibles. Yo siempre digo que la electricidad es incolora, inolora e insípida, y la tenemos que pintar de verde ahora para que se vea. Pero la luz sí que se ve, ¿no? Si somos estrictos, tampoco la ves. Ves la luz reflejada. Ves el efecto, ¿no? Bueno, exacto. Pues tuyo es el mando y la palabra. De acuerdo. Pues muchísimas gracias a todos. Soy Pedro Gorza de Ansell Lighting y os cuento brevemente quiénes somos. Ansell Lighting es líder del mercado británico. Llevamos en España operando desde hace 2 años, pero es nuestro 30 aniversario durante este 2022. La empresa, dentro de este mercado británico, es líder del mismo, como os decía, y es propiedad del grupo japonés Endo Lighting Corporation, una empresa cotizada en bolsa desde 1967. Los compromisos de Ansell Lighting son bastante claros, y es sostenibilidad y eficiencia. Aquí Juanjo nos decía, tenemos que promover, ¿no?, ese cambio sostenible, tenemos que ser entre todos capaces de fijar unos objetivos. Te he escuchado antes una interlocución que hacías con respecto a la energía limitada, lo difícil que cada vez más es acceder a la misma y la responsabilidad social que tenemos. Nosotros como empresa, esa responsabilidad social desde la iluminación la tenemos muy clara. Tenemos que iluminar bien quiere decir, no podemos derrochar. Hablabas de Nueva York de noche. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una luminaria que emite el 100% de su flujo siempre hacia abajo, que no exista contaminación lumínica, que no estemos iluminando los cielos, porque eso sí que no tiene ningún sentido en absoluto. Queremos iluminar las fachadas, las zonas de paso y las zonas en las que pasemos. Ahí va a depender de nuestras ópticas y de cómo lo usemos. Y luego tenemos un colegio. Todos hemos estado en un edificio que está iluminado para nadie, absolutamente vacío, y sin embargo la iluminación está al 100%. Pues pienso que desde nuestra aportación, ahora os explico un poco algún caso de éxito, de qué manera hemos actuado para impulsar ese cambio sostenible. Como Ansell somos un partner de confianza, hablo de instaladores, pero hablo realmente de toda la cadena de valor. Nosotros damos soporte, ese servicio de soporte que decía Jordi, tan importante a la hora de hacer una previsión, una estimación, un cálculo, un desarrollo de un proyecto, aportamos a toda esa cadena de valor. Los grandes retos de la eficiencia energética, pues es increíble. La verdad que vemos como la iluminación representa el segundo o el tercer caso de consumo energético para una instalación o para un edificio, y muchas veces no somos conscientes de cómo lo podemos mejorar. Por supuesto, utilizando dispositivos más eficientes, cada vez más. Veremos ahora que nosotros tenemos unas campanas emitiendo 200 lúmenes por vatio consumido, pero también entiendo que el control de esa iluminación es un factor imprescindible o importante. Ahí vemos, por ejemplo, como con un sensor y montando unas estancas, un parking está iluminado 24 horas al día. 24 horas al día emitiendo el 100% del flujo, de las cuales el 90% del tiempo está iluminando a nada y a nadie. Podríamos estar iluminando mediante un control de un sensor tan sencillo que no necesitamos ni cablearlo desde la luminaria al sensor, sino que simplemente el vínculo lo vamos a hacer de manera inalámbrica y que esa iluminación esté al 10% iluminada, consumiendo un 10% de energía, y que cuando haya una detección de un vehículo o de una persona, entonces ya sí la iluminación pase a ese 100%. Hay muchísimas aplicaciones en las cuales eso puede ser efectuado y llevado a cabo. ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Lo que hemos pensado y diseñado es un ecosistema, lo llamamos Octo, y dentro de ese ecosistema lo que hacemos es integrar los diferentes protocolos. ¿Por qué integramos diferentes protocolos? Porque creemos en la universalidad de los sistemas. Cada vez, yo soy de la época del VHS y el beta, y aquello fue una superguerra, y yo lo pongo como ejemplo. No podemos estar en guerra entre los diferentes protocolos a ver quién gana. Deberíamos universalizarnos cada vez más. Nosotros, a la espera de que el mercado tome esa decisión, hemos creado nuestro propio ecosistema que llamamos
Octo, y en el cual integramos diferentes protocolos. En este caso, los más importantes serían With o Casambi, también Main Mesh y otro tipo de protocolos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Integrar todas nuestras luminarias. Tenemos un catálogo con 4.500 referencias, iluminamos interior, exterior y emergencia, cualquier tipo de aplicación, pero además podemos integrar en ese ecosistema pues otras marcas. Cuando tú estás iluminando un espacio, hay muchas veces que el diseño es un factor diferencial y hay quien se encapricha de un diseño concreto y no tendría que estar capacitado para excluir ese diseño de su ecosistema. Y aquí es lo que nosotros aportamos. Tengo un caso de estudio que es esta London Business School. London Business School es un edificio que en el año 2019 pasó a ser la London Business School. ¿Qué problema tenía? Es una universidad de negocios bastante amplia, con muchos espacios multifuncionales y, sin embargo, el edificio es un edificio de 150 años. Hace 150 años, no sé por qué, no pensaron en el control inteligente de la iluminación. ¿Qué hemos hecho? De manera inalámbrica, insertar todos los dispositivos de manera que solamente tenemos que llevar alimentación hasta el punto de luz y el control lo hacemos creando una red. Un vínculo, en este caso es por Bluetooth. Tenemos otras aplicaciones que hacemos un híbrido de Wi-Fi y Bluetooth para tener acceso remoto. De esta manera, pues la ejecución de la obra fue muchísimo más sencilla y la experiencia del usuario muchísimo mejor, porque iluminan solamente mediante sensores, solamente cuando los espacios están ocupados. Las salas multifuncionales pueden determinar, y creo que tengo, ahora os voy a enseñar algún ejemplo más concreto para eso, ¿vale? Porque además no me quiero exceder. ¿Voy bien? Mira que tengo para media hora más. Las soluciones que tenemos, diferentes tipos de soluciones. Soluciones para exterior. Os hablaba de iluminar. Hay veces que quieres remarcar esa fachada. Obviamente vas a iluminar hacia arriba, pero aún así no deberías estar emitiendo luz al cielo. Vamos a respetar los cielos nocturnos. Soluciones para residencial. Estamos hablando de... Aquí, para mí, obviamente, es mejorar la eficiencia energética de los dispositivos que tenemos instalados en casa que iluminan, pero además la experiencia de usuario. Ya estamos en un momento en el que es muy sencillo y muy económico crear ambiente y modificar el ambiente de nuestro hogar en base a la situación que tengamos. Por ejemplo, aquí vemos un espacio que lo estamos iluminando así, pero si pasamos a convertir esto en una mesa de cena, podemos iluminar y mandar la luz solamente sobre la mesa de cena de manera súper sencilla y súper económica. Este protocolo en concreto With va a permitir hacerlo bastante bien. Este control inteligente, aquí tenemos un espacio multifuncional, lo que hablábamos antes. ¿Cómo podemos iluminarlo? Podemos crear un espacio en el que dejemos al público moderadamente a oscuras y centremos la luz en el espacio en el que se está emitiendo o representando una escena. Todo eso lo podemos hacer con un control inteligente de la iluminación de manera muy sencilla y muy versátil. ¿Que alguien lo quiere seguir integrando mediante cable y utilizar la iluminación en DALI, en 1.10 o cualquier otro sistema? Pues también está disponible. Las soluciones para oficina, para mí una oficina es un ejemplo absoluto. Llamo oficina, para mí un colegio también, pero es un ejemplo absoluto donde el control inteligente de la instalación nos produce ahorros desde el primer día. Aquí vemos una oficina absolutamente vacía y absolutamente iluminada. Eso es demasiado habitual, por desgracia. Demasiado habitual. Y simplemente montando un sensor, si no hay gente, apaga las luces o al menos regúlalas al 5 o al 10%, tienes un consumo residual muy pequeño y cuando haya una detección, pasa. Los instaladores, ofreced ese servicio, porque el retorno de la inversión se produce tan rápidamente con los precios que tenemos de la energía que todo el mundo está interesado. Cuando iluminamos una oficina, no he podido por menos que hablar de una cosa que para mí es muy importante y es el confort visual. Vamos a iluminar, pero vamos a iluminar de manera que no nos quedemos ciegos. Aquí he puesto unos ejemplos en los cuales los índices de deslumbramiento son muy bajos, las fuentes de luz prácticamente no las podéis ni apreciar en la foto, pero sin embargo los espacios están iluminados. ¿Hay que iluminar? Sí. ¿A costa de todo? No, por favor, tened en cuenta el confort visual siempre. Aprovechando la luz diurna. Ya es obligatorio en las oficinas y en los colegios que los 6 metros desde la ventana en la que tenemos luz natural podamos aprovechar y esa luz natural y las luminarias instaladas ahí se adecúen a esa luz
natural, de manera que se estén regulando. Si tenemos mucho aporte de luz natural, la luminaria que esté iluminando esa zona se debería regular en base a eso. Hacerlo es muy sencillo. Por favor, poneros en contacto. Tenemos un equipo completo que os puede ayudar a desarrollar esto, a ponerlo en práctica con nuestro propio ecosistema, y no obstante tenemos integradores que, si no alcanzamos a hacerlo con nuestro ecosistema, os podemos orientar para ver qué soluciones hay en el mercado para llevarlo a cabo. Para soluciones para zonas comerciales, espacios comerciales. En un espacio comercial, y aquí vuelvo a hablar de la luz, lo que sí que interesa siempre es la reproducción cromática. Tenemos que reproducir fielmente los colores de un espacio comercial, pero también la experiencia de usuario. Aquí tenemos un caso concreto. Es Galerías Costa en Madrid. Es una zona de comercio perimetral, y en el centro es una zona de restauración. ¿Qué sucede? Que en las horas de comercio prima la luz en el perímetro, pero en las horas más canallas pues ya buscamos la zona de así. ¿Qué hemos hecho? De manera muy sencilla, crear una atmósfera mediante la instalación de casi 100 lámparas de filamento que van modificando su temperatura de color y su intensidad dependiendo de cuál es el ambiente que queremos crear. Insisto, es sencillo, es económico y es fácil hacerlo. Solamente hay que conocerlo. Estamos encantados de explicar más nuestra solución y de contarlo. Y luego la iluminación, vamos a marcarla donde necesitamos. Hay dos tipos de iluminación, una es general, de ambiente y de acento. Os podemos ayudar en todo eso. Soluciones para instalaciones industriales. En una industria que necesitamos echar muchísima luz, una industria o un espacio tan grande como este, muchísima luz, pero de manera eficiente. Para mí es una pena ver que todavía tenemos halogenuros metálicos de 400 vatios instalados en esta feria maravillosa, cuando tienes una campana que esos 25.000 lúmenes que estás desarrollando ahí con 400 vatios los puedes desarrollar con 150. Mejorando además mediante las ópticas. Aquí veis algo que lo normal es que estuviera resplandeciendo porque es una superficie plana, mediante ópticas que haya confort visual y eficiencia. Entonces, el mensaje del cambio sostenible de la iluminación es controladla, utilizadla bien y usar sistemas eficientes. Y a partir de ahí, si queréis utilizar Ansel en vuestros proyectos, pues yo encantado y mejor, pero lo primero es más importante. Y por lo demás, pues muchísimas gracias, Pedro. Te has ajustado perfectamente a tiempo. ¿Sí? Impecable. Gracias. Y de Pedro a Pera. Sí, y Pera nos va ya a cerrar la mesa. Luego está el turno de preguntas, ya con el tema de los sistemas de recarga del vehículo eléctrico. Bueno, podríamos decir que el primer consumo en un edificio hasta ahora era la parte térmica, luego la iluminación, pero con el coche eléctrico esto ya cambia un poco, ¿no? Cambia. El tema de la electrificación del edificio pasa por ahí también, ¿no? ¿Verdad, exacto, Pedro? Un poquito, ¿no? Exacto. Opera. Vale. Sí. Pues venga, il·lustra'ns, espera. Molt bé. Bueno, bona tarda a tothom. Y un poco lo que Juanjo comentava, no? Té tota la raó, no? Fins ara, per exemple, a casa meva, no sé vosaltres, però a casa meva estàvem en un consum... Vale. Estábamos en un consumo entre 8 y 10 kilovatios hora. Eso es lo que, al día, eso es lo que consume mi coche eléctrico haciendo 70 kilómetros al día. Es decir, que he pasado a consumir mucha menos energía gracias a mi coche eléctrico, porque no tengo que poner gasoil o gasolina y desperdiciarla calentando el ambiente, porque el coche térmico tiene tan solo como mucho un 30% de eficiencia, mientras que el coche eléctrico tiene más de un 90%. Es decir, la paradoja es que he pasado a consumir menos energía, pero he pasado a consumir más electricidad. Es decir, que toda la energía que consumo ahora es electricidad. De hecho, yo vivo en un 100% eléctrico, en un edificio 100% eléctrico de reciente construcción, clase A de eficiencia energética en la construcción y con aerotermia. Es decir que, bueno, no está mal, pero ya no tengo gas natural en casa, solo tengo electricidad, y además ya no tengo gasolina porque solo tengo electricidad. He pasado a consumir menos energía globalmente, pero toda mi energía es electricidad. Estamos descarbonizando. Estamos, de momento, electrificando. Y si tenemos en cuenta que actualmente
el 45-46% de la electricidad que consumimos, aunque no tengamos contratada ninguna tarifa específicamente de renovables, proviene de renovables, y el año que viene será un 52 y al año siguiente será un 57 o casi un 60, si además quisiéramos englobar la energía nuclear como no emisora de CO2, pues sí, estaríamos ya prácticamente descarbonizando la economía si pasáramos al todo eléctrico, ¿no? A pesar de que hay tecnologías, hay recursos, como por ejemplo la solar térmica, que también es renovable, y en cambio lo único eléctrico que hay es como mucho una bomba circuladora del agua para calentar el circuito secundario a partir del calor del primario, ¿no? Bueno, yo represento a Circutor, es la empresa que me paga cada final de mes, y por lo tanto pues decir algo de Circutor, ¿no? El año que viene hacemos 50 años, es una empresa catalana, una empresa familiar, ahora mismo propiedad de una única familia, que además es la familia pues, que participó en la creación de la empresa en el año 73. Tenemos diferentes líneas de producto, prácticamente no llegamos a las 4.000 referencias, pero nos quedamos por 3.000 y algo, o sea que estamos ahí, ¿no? Y abarcamos bastante de las aplicaciones cuando pensamos en eficiencia energética y calidad de red eléctrica. Sobre todo, Circutor es una empresa mucho más conocida en los ambientes industriales, puesto que una de las líneas, por ejemplo, que más experimentada en Circutor desde sus inicios, pues es todo el tema de la compensación de reactiva a través de las baterías de condensadores, y eso, pues lógicamente nadie tiene una batería de compensación de reactiva en su casa, porque no tiene que hacer esa compensación, puesto que no tiene penalización por el consumo de reactiva, pero seguramente que en vuestra empresa, o si sois instaladores, pues en muchas de las instalaciones habréis visto baterías de compensación de reactiva de Circutor. Pero poco a poco y sin pausa, de hecho el próximo mes en Matelec vamos a presentar una nueva línea de negocio de Circutor dedicada a la acumulación de energía, a las baterías. Esto ya es un poco avanzarse, hacer un poco de como hacen en las series, ¿no?, de televisión, ¿no? Un spoiler, exacto. Pero tenemos, lógicamente, pues, puesto que fuimos de los primeros en este país en apostar por la recarga de vehículo eléctrico, esa es una línea que nos ha llevado a un crecimiento muy intenso, puesto que el coche eléctrico está creciendo a nivel mundial de una manera vertiginosa. Estamos en crecimientos más o menos del 100% anual a nivel mundial, ¿no? Siempre es difícil hablar de coche eléctrico y de crecimientos aquí en nuestro país, puesto que aquí de momento el coche eléctrico es testimonial. Si nos comparamos con el resto de Europa, o ya si nos comparáramos, por ejemplo, este es a nivel mundial, fijaros que cada mes se venden aproximadamente entre 800.000 coches eléctricos, y ya acercándonos al 1.000.000. Y como veis, las líneas rojas doblan en muchos meses la línea amarilla. Y eso es porque hay un país que se ha decidido a impulsar el coche eléctrico, y que es el país rojo. Los rojos apuestan por el coche eléctrico a tope, y como veis, su cuota de mercado en el año 2022 es ya del 26%, aunque es cierto que en el mes de agosto han superado el 30%, es decir, por cada 3 coches que se ha vendido en el país rojo, 1 era eléctrico. Y además, ellos no han pasado por esa fase absurda por la que está pasando este país en el que estamos, en el cual la gente piensa que el híbrido enchufable es una energía, es una forma de transición. Allí han pasado directamente al 100% eléctrico, y por lo tanto no solo tienen una cuota de mercado superior al resto del mundo, sino que además lo hacen con coches realmente eléctricos y no con coches que van con gasolina y tienen a lo mejor una ayuda eléctrica para tener una pegatina y poder tener algunos beneficios fiscales. En el caso de Europa, como veis, el crecimiento en el año pasado, que son las columnas amarillas, fue muy bueno, pero las columnas rojas, las de este año,
se acercan demasiado a las del año pasado. Y eso podría parecer que es porque no nos interesa el coche eléctrico a nivel europeo. No es cierto. El problema es que no hay coches. Es decir, la famosa... el famoso problema de obtener semiconductores, de obtener los microchips para producir un coche puede llevar tranquilamente entre 700 y 1500 microchips en su interior, un coche de última generación, hace que no se puedan fabricar todos los coches que se querrían vender. Si ahora os queréis comprar un coche eléctrico, os van a dar plazos de entre 6 y 8 meses, incluso algunas marcas ya tienen todo vendido para el 2023, también en Europa. Pero además, fijaros que a pesar de este año no estar creciendo, en cuota de mercado global europeo, el vehículo enchufable, ya no el 100% eléctrico, sino el enchufable, está en el 20%, es decir, 1 de cada 5 coches que se vende en el total de Europa, incluyéndonos a nosotros, es eléctrico. A pesar de que estamos nosotros, en el cual se vende un coche eléctrico por cada 12 coches que se venden. Fijaros la diferencia y lo que nos queda por atrapar al resto de Europa. Ya no hablaremos de Noruega, donde prácticamente todo lo que se vende es coche eléctrico, ¿no? Aquí, en cambio, nos hemos decidido a fabricarlos, ¿eh? Fijaros que estos son todos los modelos de coche eléctrico que se fabrican en España para exportar, lógicamente, porque aquí, como os hablaba, se venden muy pocos, ¿no? Que ese es uno de los pocos, ¿eh? El Nissan Leaf con 60 kilovatios hora. Cuando hay que cargar coches eléctricos o vehículos eléctricos, hay que cargar de todo. Hay que cargar coches, hay que cambiar los camiones que van a recoger la basura por la noche sin hacer ruido, ¿no? Afortunadamente, los ayuntamientos están ya en sus pliegos obligando cada vez que se renueva una contrata a poner más vehículos eléctricos en la flota, y por lo tanto el reto de cargar el vehículo eléctrico es diferente en cada lugar. Aquí se supone que estamos en una comunidad energética. Este es el espacio de comunidades energéticas. Por eso esta charla se hace aquí. ¿Qué es una comunidad energética? Una comunidad energética es un grupo de gente, instituciones, pequeñas empresas que comparten un espacio físico y se ponen de acuerdo para compartir la solución a las problemáticas energéticas que tiene esa comunidad. Por lo tanto, si hay una escuela, pues el ayuntamiento pondrá a disposición de la comunidad el terrado de la escuela para montar una instalación fotovoltaica. Pero lo que diferencia a una comunidad energética de un autoconsumo compartido, porque al final esa instalación fotovoltaica, por ejemplo, en el Mercat del Carmel hay una instalación de 60 kilovatios que montamos en el año 2007 y la montamos ya entre 250 personas que pusimos el dinero para que se hiciera esa instalación, y por lo tanto ya hicimos una comunidad de energías renovables, ¿eh? Porque ya nos pusimos comunitariamente de acuerdo para hacer esa instalación. Pero una comunidad local de energía va más allá de eso. Va más allá que si ahora todos fuéramos de esta comunidad, si todos viviéramos allí, ¿eh? No solamente esta comunidad gestionaría una instalación fotovoltaica para que nos pudiera llegar electricidad económica y sostenible a todos y a todas, sino que además, como no puede tener como objetivo tener beneficios, estaría haciendo labor social energética. Pondría un par de postes de recarga para que tuviéramos, los que aparcamos en la calle, tuviéramos el lugar en el barrio donde cargar nuestro coche 1 o 2 veces por semana. Organizaría todo eso, ¿no? También participaría en promover la rehabilitación energética de los edificios que estuvieran más antiguos y por lo tanto peor aislados. Organizaría una compra colectiva de electrodomésticos de alta eficiencia. Habría promoción de colocar un sistema de iluminación de Ansell, por supuesto, ¿no? Y se supone que esa instalación fotovoltaica la habría suministrado Baiwa. Cuando no es una comunidad, sino que estamos en nuestra casa unifamiliar y tenemos nuestro propio punto de recarga en nuestro propio garaje, como sería, por ejemplo, en mi caso, que en el edificio comunitario yo tengo pues mi punto de recarga instalado para cargar mi vehículo. Una de las cosas que suele preocupar a la gente es: ¿tengo que incrementar la potencia contratada por el hecho de que voy a colocar otro elemento más consumidor de electricidad?
Y la respuesta es depende. Como la canción, depende. ¿Depende de qué? Depende del uso que yo vaya a tener del vehículo. Si voy a tener un uso esporádico, de tanto en tanto voy a utilizar el vehículo, seguramente cargando el vehículo cuando no estoy consumiendo intensamente en la vivienda, por ejemplo, cuando estoy durmiendo y básicamente no hay más que stand-bys en el edificio, voy a tener potencia suficiente, no voy a tener que contratar más potencia. Pero puede ser que yo haga 100 kilómetros cada día, porque me he montado mal la vida y trabajo a 50 kilómetros de casa, por ejemplo. O voy a estudiar a una universidad que está a 40 o 50 kilómetros de casa y tengo que ir y volver. 100 kilómetros de vehículo eléctrico pueden ser 15 kilovatios hora al día. 15 kilovatios hora al día, si tenemos 7 horas, por ejemplo, nocturnas, en las cuales poder cargar el vehículo, significará que el vehículo tiene que cargar a una potencia media de unos 2,5 kilovatios. Muy probablemente todo el mundo tiene 2,5 kilovatios libres durante esas horas nocturnas. Por lo tanto, tampoco tendría que incrementar la potencia. Puede ser que algún día esa programación no sea tan clara y hagamos otros desplazamientos, tengamos que cargar más energía y tengamos que utilizar horas en las cuales sí que hay otros consumos. Pero para eso tenemos solución. Por ejemplo, la de que la carga del vehículo sea dinámica y que el vehículo aproveche tan solo la potencia libre en nuestra instalación. Se pone en marcha la lavadora, reducimos 500 vatios la carga del vehículo, ya no carga a 2,5 o a 3, sino que estará cargando pues a 2. ¿Que para la lavadora? El vehículo vuelve automáticamente a cargar al nivel que nosotros le tenemos programado que puede llegar a cargar. Eso lo hacemos con un dispositivo que se llama Cirbion y que es compatible tanto con el punto de recarga eHome, que es el que tenéis a la izquierda de este pórtico, o con la NX, que es el que tenéis a la derecha. Esos son dos equipos de recarga destinado al mercado residencial principalmente, aunque, por ejemplo, la NX también la veréis en algunos aparcamientos de rotación, puesto que permite, por su complexión física, el que pueda estar en un aparcamiento como el que hay aquí en la feria, por ejemplo, y vía comunicaciones yo pueda identificarme con una tarjeta de usuario o incluso pues con mi móvil y establecer la carga para un operador. Este sería un poco el fenómeno mágico que hace que podamos adaptar la carga del vehículo de manera dinámica, simplemente con un transformador de corriente fabricado por nosotros. Medimos la corriente total que está consumiendo nuestra casa o nuestro edificio, por ejemplo, de oficinas, y como hemos programado en el punto qué potencia tenemos contratada, continuamente el punto está haciendo la diferencia entre la potencia contratada y la potencia consumida instantáneamente. Si hay más potencia libre porque el resultado de esa diferencia es positivo, incrementa la recarga del vehículo. Si saliera en un momento dado igualdad o negativo, decrecería la potencia de carga del vehículo. Cuando ya no estamos en una situación de un residencial doméstico unifamiliar, sino que estamos en un edificio de oficinas, estamos en una empresa, estamos en una comunidad energética, aquí ya no va de que midamos una única acometida, va de que a través de sistemas más sofisticados, sistemas que recogen mucha más información, podamos gestionar una serie de puntos de recarga y a cada uno de ellos le demos realmente la potencia que podamos darle en ese momento. Imaginaros, por ejemplo, es lo que nosotros llamamos DLM, y porque os hagáis una idea ahora mismo, como el Real Decreto de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad que se aprobó en diciembre del año 2021, obliga a que todos los aparcamientos no residenciales de más de 20 plazas en nuestro país tengan que tener un número de plazas ya electrificadas a 1 de enero del 2023. Ahora mismo recibimos un pedido de un sistema de gestión
multiplaza para recarga de vehículo en el entorno de cada 6-8 horas. Porque realmente hay esa necesidad. Lo que hacemos con el DLM es simplemente en la misma gestión que hacemos a nivel residencial, pero en un edificio donde no hay un punto de carga, sino que hay una serie de puntos de recarga. De manera que cada plaza de recarga tiene asignado un punto de recarga con una dirección electrónica y, por lo tanto, nosotros lo que medimos es cuántos de esos puntos en cada momento tienen un vehículo conectado, cuál es la potencia total que tenemos disponible, tanto contratada como autoproducida en el edificio, porque lógicamente el edificio puede estar aportando en hora diurna 100, 200, 300 kilovatios de energía solar, eso se sumaría a la potencia contratada, o además puede ser que durante la noche hayamos cargado 200 o 300 kilovatios hora en unas baterías de ion de litio, porque sabemos que mañana no va a haber aporte solar porque está nublado, hace mal tiempo, estamos en época de baja insolación y yo necesito asegurar que mañana podré cargar los vehículos de mi flota de empresa, porque yo necesito que los comerciales sigan saliendo a trabajar a pesar de que no haya salido el sol. Aquí tendríais, por ejemplo, pues un dibujo de cómo en nuestra aplicación van apareciendo los diferentes vehículos, los verdes estarían cargando, los azules ya han cargado, el naranja está en espera de que se le pueda dar el permiso para entrar en el sistema, y el rojo pues seguramente tiene una alarma porque quizá ha llegado con la batería muy caliente y por lo tanto el coche mismo le dice, no, todavía no me cargues, yo me espero y cuando se me haya enfriado la batería ya me conectaré. Además, hemos tenido que desarrollar herramientas para que si estamos en una comunidad, si estamos en un edificio de oficinas, si estamos en un centro comercial, cada uno pague por la energía que ha consumido. Porque, lógicamente, es cierto que podemos ir a un supermercado y que el supermercado nos pueda ofrecer por cortesía recarga gratuita, siempre será de muy baja potencia y a lo mejor durante 30 minutos, por ejemplo, y en eso no basaremos nuestra estabilidad energética, ¿no? Aprovecharemos que hemos ido al súper o al cine y si nos ofrecen una recarga gratuita, seguro que la aprovechamos, igual que nadie dice que no a un caramelo de cortesía cuando entra al dentista, ¿verdad? Pero necesitamos tener nuestros propios sistemas de gestión que asignen a cada vehículo, a cada usuario, a través de su propio identificador, cuántas recargas ha hecho durante la semana o durante el mes, a qué horas las hizo, bajo qué tarifa. Puede ser incluso que en una comunidad energética utilicemos, por ejemplo, alguna moneda propia, ¿no? Alguna criptomoneda propia, como por ejemplo en Viladecans, ¿no? En el proyecto VilaWatt, pues si yo estoy ahorrando energía a la sociedad producida lejana porque la estoy haciendo en mi casa, yo tengo un premio del ayuntamiento y es que obtengo unas monedas virtuales y esas monedas virtuales las puedo canjear por recarga pública en el barrio. Todo eso lo gestionamos con una plataforma propia que se llama Cosmos y que pues también podéis ofrecer a vuestros clientes. Finalmente, ¿qué hacemos en Circutor? Lo que hacemos es suministrar material, somos fabricantes, nosotros no hacemos proyectos, pero para todos los instaladores, ingenierías que están haciendo los proyectos, les acompañamos con un suministro muy integral del material. Somos fabricantes de pérgola fotovoltaica, por lo tanto podemos suministrar la pérgola fotovoltaica para el aparcamiento, también somos fabricantes de estructuras de soportación de placas fotovoltaicas en cubierta, pero principalmente nuestra promoción es la pérgola, puesto que los aparcamientos al aire libre son un espacio ideal para añadir potencia fotovoltaica a los edificios. Os suministraríamos los puntos de recarga, 2 minutos, no hay problema, salvamos el mundo. Os suministraríamos los puntos de recarga. Como veis, estos puntos ya no son para colgar en pared, en este caso son autoportantes. Ahí tenemos nuestro stand y los podéis ver y los podéis tocar y podéis tomar la manguera. Podéis cargar el móvil un poco también ahí, si soporta la tensión. Y además, como os comentaba, a partir del próximo mes os podremos suministrar también la solución de acumulación de energía
no a nivel residencial, sino a nivel de gran proyecto, para poder hacer toda esa gestión. Y prometido era que me quedaba poco, así que Albert es nuestro súper comercial especializado en todas las soluciones de recarga y pérgola, y creo que durante los próximos 20 minutos va a hacer un descuento especial a los que hagáis un pedido. Ya. Así que este es vuestro hombre. O sea, está justificado lo del tiempo, entonces, ¿eh? Yo solo soy el que habla, él es el que vende. Está bien. Gracias, ¿eh? Sí, sí. Bueno, antes de pasar a un turno de preguntas, bueno, yo quería agradecer, yo creo que se merecen un aplauso los tres, porque han estado magníficos, se han cumplido con el tiempo. Yo le advertí a Pedro 2 minutos, pero en realidad le ha sobrado 1 y todo. O sea que fantástico. No podía ser mejor. Token, ¿no? Una criptomoneda, ¿no? Para cargar ahí gratis en el parking. Y bueno, yo creo que tanto las intervenciones, las 4 intervenciones de antes como las 3 de ahora, de las 2 mesas, más todas las demostraciones que hemos llevado a cabo en estos 2 días, lo que han puesto en evidencia es que esto de la comunidad energética, el autoconsumo, al final estamos en una transición energética de 4Ds, que es más digital sobre todo porque ya veis que todos los sistemas están intercomunicados, todo se relaciona, es muy importante. La eficiencia se lleva a través de los datos, digo que los datos son el petróleo del siglo XXI, ¿no? Y bueno, por eso es más digital, es descarbonizada, como decía, ha puntualizado muy bien Pera, la electrificación es descarbonización siempre y cuando que la fuente que genere la electricidad sea renovable. Claro, en ese camino estamos. Concretamente en Cataluña, estaba Francesc Mauri esta mañana por aquí, que ya sabéis que además de climatólogo y tal, pues le gusta explicar estas cosas, y hablaba el otro día que hay 3 proyectos en Cataluña que son muy necesarios porque aquí vamos bastante tarde con las renovables, de bombeo inverso que generarían 3.900 gigavatios, que supondría el equivalente, bueno, supondría aumentar los 3.000 gigavatios que hay en la nuclear, aunque esto no quiere decir que puedan producir los mismos gigavatios anuales, porque el ritmo de la nuclear es constante, pero bueno, esto es un primer paso, ¿no? Y desde luego harán falta renovables de gran dimensión, de gran escala, parques fotovoltaicos, eólicos, offshore, onshore, o sea, marinos de todo tipo, pero sobre todo pequeñas, miles y miles de pequeñas instalaciones de autoconsumo individuales y sobre todo comunidades energéticas. Esto en realidad lo que hemos tratado de explicar ahora no es exactamente una comunidad energética, está cerca, pero es un autoconsumo compartido dentro de lo que hasta hace 3 días era los 500 metros, ahora son 1 kilómetro, y 100 kilovatios máxima producción, que ahora son 500. O sea, vamos... Nos han dado cuerda, ¿no? Nos han dado un poquito de cuerda, ¿eh? Pero para que no nos vayamos muy lejos, ¿no? Y luego ya cuando pongamos las compensaciones dinámicas y estas cosas que tienen que venir, las cosas irán mejor, ¿no? Pero bueno, vamos paso a paso. Y yo creo que con lo que tenemos ahora, que no es suficiente, pero sí que es suficiente para que empecemos a trabajar en serio y hagamos negocios, ¿eh? Que al final somos profesionales de esto, y que aprovechemos esos datos, esa digitalización, esa descarbonización. Y yo añadiría descentralización, porque al final vamos a un modelo más descentralizado, ya no podemos ir a generar a miles y miles de kilómetros y consumir a esos miles de kilómetros, porque hay unas pérdidas tremendas en la red de distribución. Tenemos que producir o generar cerca de donde se consume y tenemos que ir a ese modelo descentralizado. Y luego, sobre todo, democrático, la red de democrático. ¿Por qué? Porque los consumidores van a tener muchísimo que decir en todo esto, absolutamente casi todo. Mira, Juanjo, en España hay 7 reactores nucleares, 1.200 parques eólicos, y en Cataluña hay 27.000 instalaciones de autoconsumo. Fijaros si no es democratizar que mientras que solo 7 instalaciones producen el 20% de la electricidad de España, solo en Cataluña ya tenemos 27.000 instalaciones de autoconsumo. Lo triste es que de esas 27.000, la mitad las hemos montado en 18 meses. Sí. Hemos perdido una década porque un señor que no se llama como sus iniciales indican, en el año 2012, la primera ley que hizo, no tenía otra urgencia al país, fue parar las renovables. Ahora las hemos vuelto a arrancar. Que nadie dude que ya no van a parar. Exacto, es inexorable. Pero que además tengáis claro, cuando habléis con vuestros clientes o si estáis pensando en vuestra casa,
que no le vendáis a nadie una instalación de autoconsumo sin acumulación. ¿Por qué? Porque la primavera del año que viene, el precio de la electricidad en este país va a ser digital. En hora solar va a costar nada, nada, y cuando se ponga el sol, una fortuna. Se acabó que la hora valle sea por la noche. La hora valle ya este año es de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Lógicamente ahora que estamos llegando un poco más hacia el invierno, a ver si llega, ¿no? Porque Correcto. va el invierno más tropical, ¿no? Nos recortaríamos a las 5 de la tarde. Pero tenerlo en cuenta, porque el año que viene la electricidad en la hora de la siesta no va a valer nada. Nadie va a poder compensar excedentes porque nadie se los va a pagar. Y si alguien sobreinstala pensando en la batería virtual, que sepa que se lo va a tener que comer. Porque al no valer nada la energía, la comercializadora no la va a poder vender y no va a poder generar esa hucha virtual. Por lo tanto, autoconsumo con acumulación. Que no os quepa duda. Lo que está claro es que vuestra estrategia está muy clara. Las baterías son necesarias. Es lo único que te puede dar flexibilidad. Habéis metido una línea de negocio ahí porque lo tenéis claro esto, ¿no? Claro. Coincidís con el señor de Sonnen, que lo ha dicho también, más o menos por Bueno, ahí, es iba que, por ahí. O sea que, es que está clarísimo. No, yo antes comentaba, no sé si ayer, hoy o continuamente lo digo, que esto que hay aquí son los electrodomésticos de esta década. O sea, la lavadora, el lavavajillas, tal, ahora es las baterías, la aerotermia, tal. Incluso es que el propio Código Técnico de Edificación, que no te obliga a nada, pero sí que es prestacional y te indica unos valores, te obliga prácticamente que en la zona climática 3, creo que es la Mediterránea, prácticamente en cualquier obra nueva o rehabilitación integral pongas fotovoltaica con batería o sin batería de momento, Con batería. aerotermia y evidentemente si hay la posibilidad de poner puntos de recarga en una obra nueva normalmente siempre habrá garajes, ¿no? No, es O sea, que una obra la- nueva está obligada por normativa a realizar toda la preinstalación para que el punto, la instalación para recarga esté a una distancia no superior a 20 metros de cada plaza. Correcto. Es decir, cuando yo compré hace 2 años la vivienda en la que ahora resido, justo se estaba acabando la obra. Y lo primero que hice, lógicamente, después de decirle que sí, que el piso me interesaba, fue bajar al garaje. Y le dije, bueno, ¿y la preinstalación de recarga dónde está? Bueno, la vamos a hacer ahora, pero no tenemos muy claro. El miércoles aquí el instalador y os explico cómo la tenéis que hacer. Y evidentemente, yo entré a vivir con mi punto de recarga ya Hay que trabajar con instalado. los promotores, hay que trabajar en serio. Sí, con todo el mundo. sí, bueno, evidentemente. Claro. Y luego otro sistema, bueno, ya para terminar con Tienes una pregunta, Sí, no, simplemente acabo lo que quería decir, que aparte de estos electrodomésticos, sistemas de gestión de la demanda inteligente, lógicamente, ¿no? Pues esos datos hay que hacerlos de la manera que se optimicen todos los recursos de la manera más eficiente. Y bueno, y ahora os pasaré la palabra a vosotros para que hagáis las preguntas. Así las preguntas, sí, está claro, está previsto. Por eso también les he exigido un poco de tiempo para que hubiera un poquito de margen para vosotros. Y nada, yo ya no me extiendo, porque yo creo que todos tenemos muchas cosas que decir, pero ahora la palabra es vuestra, preguntar, y nuestros expertos estarán aquí para responderos. Gracias. Levantar, ¿has pedido tú el turno? Vale, pues te pasan el micro. Hace tiempo. Sí, así te oye todo el mundo también, porque las preguntas son muy interesantes para todos también, Una pregunta para vosotros dos, que es que el tema de baterías, o sea, todo el mundo sabemos que son súper necesarias, ¿no? Son súper necesarias, pero claro, es que cualquier cliente le dices luego el precio de batería y esto no se amortiza, o sea, el precio todavía está altísimo. Bueno, el precio de la batería es alto, eso es cierto, pero el precio de haber puesto algo que no sirve para nada, fíjate si es alto. Es decir, si resulta que en las horas en que produce electricidad mi tejado la podría estar comprando por nada en el sistema, o me llevo la electricidad del tejado a las horas en las cuales la energía va a ser impagable y entonces se amortiza la batería, porque estar pagando 20, 25, 30 céntimos, 40 céntimos de euro el kilovatio hora
cuando cae el sol, eso lo vamos a ver. Sí. Un tema es que puedes poner la instalación fotovoltaica, por ejemplo, de autoconsumo, con un inversor híbrido pensado para poner la batería, que muy probablemente en nuestro caso el instalador monta una fotovoltaica híbrida sin batería y al cabo de unas semanas ya te está pidiendo la batería. Y además son baterías modulables, de 5 kilovatios hora normalmente, de 5 en 5, con lo cual puedes montar 10 kilovatios hora y en un futuro ampliarla, ¿no? O sea, yo creo que como mínimo inversor híbrido o inversor en el que permita conexión de una batería en corriente alterna directamente, debes de pensar en eso, ¿no? Yo añadiría una cosa que comentamos también en la mesa redonda de ayer, que hablando de los presupuestos, ya no es el precio, es el plazo de amortización de las inversiones. O sea, cuando realmente los precios son tan volátiles y con tendencia al aumento y tú haces una inversión. Claro, lógicamente una instalación fotovoltaica muchas veces supone incorporar una batería, pues a lo mejor doblar el precio de la instalación, ¿no? Pero lo que hay que ver es la repercusión que va a tener en el tiempo y el plazo de amortización cada vez va a ser más corto, sin duda. A partir de los valores que nos están aportando... O si la batería tiene que ser de propiedad. Exacto. Es decir, si la batería va a ser de propiedad, eso es otra. Lógicamente tu cliente va a ver que tiene que hacer una inversión inicial. Pero si utiliza una batería, por ejemplo, de renting, simplemente va a pagar una cuota mensual por la batería. Correcto. ¿No? A cambio de que la utilice como realmente la tiene que utilizar. Lógicamente nadie va a poner una batería en casa de alguien si no se compromete a cuidarla y a monitorizarla remotamente para poder tener el control de esa batería. Pero hace 10 años, por ejemplo, un particular no pensaba más que en el tema de, por ejemplo, un coche, en comprarlo. Hoy en día, ¿cuántos particulares, cuánta gente que no usa el coche como elemento de trabajo está haciendo renting del coche? O incluso tiene un coche por suscripción. O sharing, y luego, que sería por horas. Y luego tenemos que tener en cuenta también que en el entorno de una comunidad energética esa batería puede ser comunitaria. Por lo tanto, tener una dimensión y un coste por vatio hora algo más razonable que una batería individual en cada casa, puesto que hay al final muchos componentes que son comunes, ¿no? Eso sí, esa batería tiene que estar vinculada directamente para que mi energía yo la vincule que va a ser acumulada en esa batería para luego poder rescatarla a uno por uno. Es decir, si yo produje 1 kilovatio hora, no quiero milongas de compensación simplificada, valorizando económicamente mi energía para luego compensármela a un precio de compra de la energía 10 veces más caro que al que me valoraron la energía. No, quiero mi kilovatio hora puesto físicamente en ese lugar para que nadie me pueda descontar menos que 1 kilovatio hora cuando la recupero. Esto del plazo de amortización no es algo particular de la batería, es extensivo a todo, ¿eh? En los presupuestos tenemos que cada vez ver, o sea, yo he puesto una frase aquí fuera que hablo de que este supermercado se ahorra 10.000 euros al año. Eso es lo que le interesa al dueño del supermercado. No sé si se ahorra tantos kilovatios o si hace autoconsumo. No, se va a ahorrar 10.000 euros cada año de su cuenta de explotación. O sea, lo que tenemos es que ajustar el presupuesto a las necesidades del cliente. ¿Qué es lo que le importa que el cliente? Porque no vendemos instalaciones, vendemos soluciones, cubrimos ventajas, o cubrimos problemas y aportamos ventajas. La instalación es un medio, los equipos es un medio. Entonces, eso a la hora de presentar nuestro presupuesto es nuestra carta de presentación. Y yo creo que el argumento más sólido es qué ventajas, por qué aquel cliente va a tomar una decisión o por cuál no va a tomar esa decisión. ¿De acuerdo? Absolutamente. Y bueno, no sé, más preguntas, ¿sí? Otra cosa. Ahora, o sea, tanto en Extremadura como en diferentes sitios se están montando grandes fábricas de baterías. ¿Todas esas baterías serán para fotovoltaica o la mayoría son para coches? ¿O va a bajar mucho en el futuro el precio de baterías? En definitiva, al final lo que van a fabricar son baterías. Esas baterías van a ir, en una primera vida, van a ir a vehículo, por una sencilla razón, y es porque para electrificar todos los vehículos que circulan en Europa nos hacen falta muchísimas baterías y por lo tanto el fabricante de vehículos es el que está invirtiendo en esos proyectos, en esas inversiones, a pesar de que tengan subvención cuantiosa por los fondos Next Generation. Detrás hay siempre un grupo automovilístico, pero es cierto que pasados 6, 7, 8, 10 años en el vehículo,
esas baterías que ya habrán perdido un 15, un 20% de su capacidad, van a ser desmontadas del coche, de hecho ya lo están siendo. Los primeros Nissan Leaf, hay una empresa navarra muy interesante que se llama B-Planet, que utiliza las baterías del modelo más antiguo de este coche, del Nissan Leaf, recibe las baterías, caracteriza, es decir, hace un chequeo de cada pequeño bloque que forma toda una batería, separa los bloques por igualdad de estado de vida y con eso monta armarios para insertar esos armarios en el sector residencial para autoconsumo con baterías de litio. Incluso ahora ya está montando contenedores para instalaciones mayores. Todo eso de segunda vida. El estadio del Arsenal, Arena, ¿no? Sí, el Emirates el o algo así, el que está en Emirates, sí. en Ámsterdam, tiene 2 megavatios hora de capacidad de acumulación con baterías de segunda vida de los primeros modelos de BMW, que era el BMW i3, de baterías recuperadas de esos vehículos. Es decir, al final, estas fábricas van a fabricar principalmente para el sector que más necesidad tiene de reconvertirse más rápido, que es el del automóvil y el de los camiones y el de los barcos eléctricos y el de los aviones eléctricos y el todo eléctrico de la movilidad, pero luego esas baterías van a tener una segunda vida. Aparte hay una cosa, que estratégicamente pensemos en la economía de España. La industria del automóvil, somos el segundo fabricante de Europa en automóviles, después de Alemania, y el 7º del mundo, si no me equivoco. Si no somos capaces de incorporar la industria del coche eléctrico a nuestra industria actual del automóvil, perderemos esa posición. Hay muchísimos miles de puestos de trabajo en juego. Perderemos, no. Luca Di Meo, que ahora es el CEO de Renault, pero cuando era el CEO, cuando era el director general de SEAT, Sí. en el año en el año 2018 o así más o menos, dijo: si en el año 2025 SEAT no se ha convertido a producir coches eléctricos, será simple y llanamente porque SEAT habrá desaparecido. O sea, no hay alternativa. No vas a perder cuota de mercado, vas a desaparecer. Y que desaparezca una industria que ahora mismo da trabajo a centenares de miles de personas en el país, creo que no se va a permitir o sería muy duro, ¿no? A pesar de que ahora acabaremos todos con coches chinos, si no. Ahora precisamente, ¿no? La noticia del día es que Volkswagen le ha tirado de las orejas, ¿no? Al gobierno español, porque con la mala gestión que están haciendo de los fondos Next Generation y las advertencias que ha hecho Bruselas de que tienen que agilizar la liberación de los fondos para los proyectos como el PERTE de baterías, pues Volkswagen le ha dicho: o espabiláis o olvidaros de la fábrica de Sagunto, ¿no? de baterías. Claro, eso sería bastante dramático, ¿no? En realidad es un juego de presiones, ¿no? Seguro que no se va a perder, pero para que veáis la fuerza que tiene ahora mismo un sector que no existía hace una década y ahora mismo está dominando la economía de este país. Y con la falta de litio, porque hay problemas, la mayoría de lo litio, todo esto viene de China y también la falta de litio es un problema, ¿no? Bueno, no es cierto que el litio venga de China. Hay litio en muchos lugares. Uno de los principales productores de litio, por ejemplo, es Australia. Y nadie habla de Australia y siempre pues nos queremos fijar en la anécdota. A ver, aquí llevo litio y nadie se preocupa por el litio que hay en las baterías de los móviles, ¿no? Parece que solo preocupa el litio que hay en los coches. ¿Por qué? Pues porque hay una industria muy potente del petróleo que puede invertir mucho dinero en hacer campañas para desprestigiar cualquier competencia al petróleo. Y eso es conocido, o sea, solo tenéis que buscar en algunos lugares documentales un poco independientes y os van a demostrar que Shell, por ejemplo, recientemente ha reconocido que había gastado más de 50.000 millones de dólares en financiar supuestas ONGs que básicamente se dedicaban a hacer informes falsos sobre
las dificultades de conseguir cualquier tipo de material que tuviera que ver con alternativas al uso del petróleo. O sea, ¿cuántas veces nos han dicho a nosotros, por lo menos a nosotros dos, que un módulo fotovoltaico nunca recuperaba la energía ¿Qué ha costado hacer? que había costado fabricarlo? Sí, pero cuando... Y en realidad, Eso es- cuando eso se han es hecho así. estudios independientes y con la mejora de la eficiencia energética, de la eficiencia de producción que tenemos hoy en día en los módulos fotovoltaicos, ese payback energético está tasado en función del lugar donde se instale el módulo, lógicamente, porque el mismo módulo puede producir más o menos dependiendo de dónde se instale, en entornos de entre 1 y 2 años. Entonces, ¿de dónde emanaba la información de esos informes? Pero espera, cuando hay un avance tecnológico, se produce un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma, el que tiene la situación de poder, siempre la va a utilizar para mantenerlo. Pero sucede en este sector, en todos los sectores, en el pasado, en el futuro, y seguirá existiendo absolutamente siempre. Entonces, Además, es así la vida. Además tenemos otras tecnologías, es decir, sí, es cierto, la batería de litio, ¿por qué se ha hecho famosa? Porque es una batería que permite acumular una cantidad importante de energía en un volumen muy reducido, tanto en espacio como en peso. Es decir, si este coche tuviese que llevar una batería equivalente a la que tiene, por ejemplo, en óxido de vanadio, necesitaría un remolque del tamaño de una roulotte. Entonces, lógicamente, pues entre llevar una batería que es simplemente el chasis del coche, a llevar todos un remolque como roulotte, imaginaros lo que sería la salida de Barcelona a la hora de trabajar, todos arrastrando roulottes para alimentar los coches. Sería un poco inviable, ¿no? Entonces, por eso el litio ha sido la primera tecnología que se ha implantado en el mundo del automóvil. Y como el mundo del automóvil mueve tantísimo volumen hoy en día, rápidamente ha eclipsado cualquier otra tecnología de baterías. Pero, a pesar de que cuando hablamos de batería de litio, en realidad estamos hablando de al menos media docena de tecnologías diferentes, porque el litio es común, pero lo que realmente genera cierta dificultad ahora mismo en cuanto a riesgos de suministro es de qué están formados los electrodos de la batería, el ánodo y el cátodo, especialmente el cátodo. Hay baterías como este modelo que tiene, el cátodo es una combinación de manganeso, níquel y cobalto. El níquel es un material muy caro y no es excesivamente abundante, y el cobalto, que era un material que prácticamente había caído en desuso en muchas utilizaciones, ahora con la aplicación de este tipo de baterías también se ha elevado mucho su precio y se están incluso reabriendo minas que estaban cerradas porque no eran rentables. Pero por ejemplo, Tesla, un fabricante bastante famoso, ¿no?, de coche eléctrico, el MAS, en los coches que fabrica en China y que vende en Europa, cuando compramos un Tesla Model 3 en Europa, es un coche fabricado en Shanghai, bien equipado con baterías de litio, pero con electrodos de ferrofosfato. Ya no llevan cobalto, ya no llevan níquel, y por lo tanto esa tensión de suministro para esos materiales, por ejemplo, desaparece de la óptica. Lo que os comentaba de esa roulotte en batería de óxido de vanadio. La batería de óxido de vanadio es una batería que su electrolito son 2 depósitos de fluido, y cuando pasamos de un depósito al otro generamos electricidad a través de una membrana, y cuando le damos electricidad a las bombas para bombear hacia el otro depósito reversiblemente, recuperamos el nivel de oxidación del producto. Esas baterías no tienen degradación, se pueden utilizar de por vida, pero lógicamente, como no tienen la densidad tan alta de energía, son ideales para montarlas en un edificio de oficinas, en una fábrica, en una granja, pero no para llevarlas en el coche. De tecnologías de acumulación, ahora mismo en investigación o con posibilidad de salir al mercado para una aplicación u otra, hay como 15 o 20. Por lo tanto, esa presión sobre el litio es una presión muy interesada. Sí.
La mayoría de las fotovoltaicas son baterías de litio ferrofosfato que comentaba Pera, que son además muy seguras a nivel de domésticas y unas baterías con alta capacidad también, ¿no? Se utiliza litio ferrofosfato la mayoría de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Y la iluminación de emergencia también lleva litio ferrofosfato en las baterías de los iluminadores de emergencia que vemos ahí. Si cae la iluminación, lleva litio ferrofosfato y antes eran de níquel cobalto. Sí. Claro. Bueno, se está investigando mucho en lo que se llaman las tierras raras y otras. Bueno, al final son materiales de la naturaleza que todavía no han tenido un uso y se está experimentando qué propiedades pueden tener para aplicarlas a esta industria que tenemos nosotros en plena evolución, ¿no? Porque vamos a tener necesidad de muchísimos recursos, unos que ya están y otros que todavía se han de descubrir. Es así. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más por aquí. Resto del público. ¿No? Bueno, pues cerramos la sesión. Hoy es viernes. Nos espera un buen fin de semana. Esperemos que salga el sol. Que llueva un poco también de vez en cuando. ¿No? Pero bueno, yo creo que con optimismo tenemos que emprender el fin de semana. ¿De acuerdo? Contamina poco, ¿eh? Sí. Bueno, pues bien, buen fin de semana a todos y muy agradecidos por vuestra asistencia e interés. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestra aportación.